Bueno. Continuamos con nuestro último speaker de esta jornada, de esta mañana, para que pasemos después al almuerzo. Ya está preparadísimo. Tengo la oportunidad de conocerlo hace muchos años, porque trabajamos en un banco juntos en Chile. Él ya llevaba varios años, yo entré a hacer la práctica cuando lo conocí. Así que es un placer, trabajamos en la banca electrónica, hicimos juntos cosas en producto, en marketing. Así que es un placer tener aquí en el escenario a Hugo Díaz de TIC-Now. Un gran aplauso. Muchas gracias. La solidaridad chilena me dejaste al final con toda la atención. Vamos. Primero, muchas gracias por la resistencia, en realidad. A esta altura me va a costar, prometo tratar de ser breve. Me pusiste 10 minutos. Esa foto tiene como 12 años en todo caso. Fue justamente cuando era compañero del Pato. Me dejé canas y me saqué la corbata. Ese fue Lo que les voy a contar para tratar de ser un poco entretenido es una historia de por qué llegamos al tema de la identidad digital, que en realidad todo esto tiene que ver con seguridad. Seguridad en canales digitales. ¿Sí esto anda? ¿Allá? ¿No? Ahí está un poco lento, ¿no? Bueno, todo esto parte del 2007, 12 años atrás. Esto que comentaba en la mañana Gustavo, respecto de la CH, que ustedes lo están haciendo por experiencia de cliente, por hacerlo bien, a nosotros nos obligaron. La normativa nos dijo, ustedes, señores, se están quedando con el dinero de los clientes durante 24 o 48 horas, cargan a sus clientes y no lo transfieren de inmediato, así que va a ser obligación que lo hagan en tiempo real. Eso fue una normativa que hizo la Superintendencia de Banco en este país largo de Chile. Les voy a contar la historia de un banco azul y un banco rojo para proteger a los inocentes y que no salga demandado después de esta presentación, porque voy a decir algunas infidencias probablemente. Entonces, ese banco azul y ese banco rojo, sabiendo de que había un desafío importante en materia operacional, juntar los bancos, ponernos de acuerdo para que las transacciones sean en tiempo real, teníamos problemas adentro, entre nosotros, más encima ponernos de acuerdo con otros para que sean en tiempo real. Ese fue un primer problema, pero el más de fondo, el más importante, era el problema de seguridad. Y lo que íbamos a hacer competir son dos mecanismos de autenticación. Yo estaba del lado de allá, el banco rojo estaba del lado de acá. Yo dije, esta pelea la tengo ganada porque en materia de seguridad ese dispositivo me va a ir mucho mejor. Efectivamente me fue mejor. El banco rojo, 2 años después, apareció en un programa que se llama Esto no tiene nombre, 2 horas de programa hablando en contra del banco. 400 y tantos clientes con entrevistas, esa periodista es cosa seria. Estas son cosas de las cuales a ninguno de los que trabajamos en banca nos gustaría vivir. Expuesto nuestro trabajo diciendo los clientes hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Porque hicieron fraude. Los engañaron y ese sistema de seguridad claramente no era suficiente. Se entiende cuando hablo de que el sistema de seguridad era tarjeta de coordenadas y el otro era un dispositivo, un token, ¿no? Ustedes vienen de banca, se entiende esa materia. Y después se apaga, ahí está. En noviembre de 2010, como 8 meses después, el Banco Rojo sacó una tercera clave, la que seguramente ya conocen, la vía SMS, que se envía a un celular. Y lo que pasó con eso fue que efectivamente se desbalanceó la cosa. Y ahora el que tenía el problema era yo. Y efectivamente, no les voy a contar los detalles de lo que ocurrió, pero fue un proceso de que todo lo que estaba en algún momento atacando a este lado, mucha gente haciendo ciberdelincuentes, haciendo negocios por acá, se cambiaron al lado de allá. La diferencia es que los del banco del lado de allá, los saltos en cuenta corriente eran más grandes. Así que para la misma cantidad de transacciones, el monto del fraude era mayor. No les voy a decir si la decisión era pagar o no pagar, porque eso son políticas de cada banco. Si no pagas, sales en prensa. Si pagas, probablemente te duele el bolsillo. Nos demoramos 6 largos meses para igualarnos. Fue duro. Uno dice, había que agregar solamente un tercer factor. Vino la calma. ¿Por qué? Porque desde el 2008, que cuando se hizo efectiva esa normativa, ya le conté los problemas del 2010, las transacciones crecieron como lo ven ahí. ¿Qué es lo que le va a pasar a ustedes cuando se haga la transferencia en tiempo real con esto que contó en la mañana Gustavo Vera de la CH? Este es el CCA, que es el equivalente del CCH a la CH acá en Colombia.
el que opera las transferencias interbancarias. La tasa de crecimiento que van a tener, prepárense porque van a tener problemas logísticos, pero principalmente van a tener problemas de fraude. Y eso es sí o sí. Así que lo que tienen que estar preparados para eso. Y a ver si los podemos ayudar con esta presentación. Cuando vino esta como tranquilidad en el mundo, por lo menos estos bancos que estaban tranquilos, los otros también se pusieron al día, todos homologaban sus sistemas de autenticación, querían experiencia de cliente. Y el año 2016 empezaron todos los bancos en general a poner sus dispositivos móviles con aplicaciones que le permitieran aprobar transacciones. Experiencia de usuario genial. Eso le pegó otro empuje más a las transacciones y del 2017 a 2018, histórico 25% de crecimiento. Maravilloso, porque efectivamente era mucho más fácil que andar con el dispositivo, sacando la tarjetita coordenada o cualquiera de esas cosas, desde el celular a probar, se abrían muchos negocios adicionales. Cuando las transferencias son en tiempo real, las cosas ocurren en tiempo real y la gente le da mucho valor a eso. Si además es fácil de hacer, esto se les va a disparar. Lo cual es bueno, porque en el fondo son transacciones que hoy día probablemente se hacen en efectivo. Porque los otros medios de la gente que usa tarjeta no va a volver a esto en general. O lo va a hacer desde sus propios productos. Pero había una mala noticia también detrás de eso. Este es el Mercurio, el equivalente al diario El Tiempo, ¿se llama de ustedes? Este es el equivalente. Esto fue una publicación de enero de este año, donde decían que el fraude se había disparado en el último año. Y analizando y mirando, la pregunta es qué es lo que había pasado. Y la verdad es que la culpa fue de esos dispositivos de seguridad que estaban basados en el celular. La forma de registrar esos celulares era más o menos parecida a la que se usaba para hacer transferencias, que ya había algún grado de fraude en eso, pero era controlado. Pero cuando tú usas esas mismas credenciales para enrolar una nueva credencial para hacer transacciones, las transacciones es como cargar una bala, o sea, cargar una pistola. Tienes la posibilidad de hacer las transacciones que quieras. Y esto se disparó. Y ese no fue el peor tema, sino que los bancos dijeron, vamos a limitar algunos comercios y vamos a abrir un poco atrás porque la primera transferencia, que es la más riesgosa, no va a poder ser en tiempo real. Queriendo mucho mi país, creo que queriendo mucho a la banca chilena, yo creo que esa es una pésima decisión para cualquier empresa que diga que va avanzando. Ya teníamos mucho ganado, pensar de que eso hay que volver atrás, que en el fondo cuando tú vas a hacer la primera transacción ya no puede ser en tiempo real, limitar los montos, creo que es involucionar. Y de hecho fue así, y lo que empezó a ocurrir dentro de la misma organización, y eso fue las discusiones que empezaron a tener, esta es una conversación que probablemente ustedes que vienen de banca deben conocer, donde nuestro CISO dice, tenemos que agregar más controles, el de marketing dice avancemos, y el de informática, que siempre está hasta acá, dice, mientras estos señores se ponen de acuerdo, me voy a terminar la pega que tengo pendiente de hace varios meses. Pero estas tres cosas que teóricamente siempre han estado un poco contrapuestas, estos tres roles, no debieran por qué serlo. Y eso es un poco lo que les voy a tratar de convencer ahora. La peor noticia de todo esto es que nuevamente ya no son los reguladores, sino que ahora son los señores honorables los que declararon que todos los fraudes, todo este negocio de los seguros y todo eso, se acaba porque efectivamente ahora los fraudes los va a tener que pagar el banco. Y ahí viene una serie de discusiones respecto a esa materia, pero esto ya es ley. Voy a avanzar más rápido. No les voy a explicar cómo son los mecanismos más comunes de fraude, porque ustedes lo conocen. Phishing, más alguien que llama por teléfono. Ese es el esquema tradicional de cómo se hace el fraude. Muy simple. El problema es que la gente, el phishing, no sabe ni detectarlo y tampoco sabe cuándo le llega. Así que cuando reciben un phishing, efectivamente, la mayoría, incluso los que estamos metidos en esta cosa, caemos. Entonces, ¿cuál es el problema al final de fondo? No hay vale de plata en autenticación. Los mecanismos tradicionales de autenticación, efectivamente, cada vez que sale uno nuevo, hay un ataque respectivo. Entonces la pregunta es, ¿no sirven? Sí, sirven, pero no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que es de verdad lo que sirve? Y ahí entramos el concepto de la identidad digital. La identidad digital efectivamente son las credenciales. Algo que sabes, algo que tienes, algo que eres, las claves, como siempre hemos hablado, algo que sabes. Lo que tienes que han estado avanzando los bancos es lo que las tarjetas, los tokens, los soft tokens, como los celulares, están entrando recién en la biometría,
pero lo que todavía está muy pendiente es todo lo que tiene que ver con lo que haces. Y probablemente ahí hay una bala de plata, probablemente, o algo parecido a eso. Pero ese es el conjunto de cosas que hay que administrar de un cliente. Entonces, ¿cómo uno resuelve esa materia? Siempre hay transacción, evaluación y decisión. Esas son las tres cosas que ocurren cuando uno tiene que decidir si una transacción es verídica o no. Que históricamente hemos dicho una identidad como la cédula más una clave, la evaluamos si corresponde y decimos eso no es la persona. Eso es lo básico que hemos hecho hace mucho tiempo. Eso hoy día es bastante más complejo. Y cuando digo que es más complejo, tenemos un personaje acá que es mucho más peligroso, el defraudador. Tenemos un cliente que tiene menos fricción en la transacción. Tenemos un contexto que es mucho más amplio porque ahora no solamente viene la clave, sino que viene la georreferenciación, viene el dispositivo, viene una serie de datos más que nos ayudan a verificar, a hacer una mejor evaluación. ¿Qué evaluación? Basado en los motores de riesgo, que cada vez hay muy buenos proveedores basados en biometría, basados en comportamiento, basados en transaccionalidad, lo que fuere, que nos entregan una recomendación. Cada vez son más sofisticadas las evaluaciones y por lo tanto los scores para decir si una persona es o no es son más variados. Entonces, ¿dónde está el problema hoy día? Herramientas para hacer todo lo anterior, les dije. La decisión. Pero finalmente la persona es o no es. Porque al medio tenemos un rango siempre, una zona gris que hay que preguntarse los falsos positivos, falsos negativos, como queramos llamarle. Eso es lo que ha venido ahora. Entonces, por lo tanto, lo que construimos como modelo es un esquema donde nosotros vemos el compromiso de la transacción, se mapea, y tenemos que verificar el nivel de riesgo de la misma. Obviamente hay transacciones que tienen mayor compromiso que otras. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Quién me determina el nivel de riesgo? El contexto. ¿Qué es lo que es el contexto? Lo que hacemos. Lo que no tiene que ver con credenciales, cómo nos comportamos, la georreferencia, los dispositivos que usamos, a qué hora lo usamos, en qué momento. Ya, ¿y qué hago eso? Pero ese contexto así por sí solo sirve. Tengo que tener algo que ese contexto me lo ordene y me diga qué nivel de riesgo hay para cada uno de ellos. Si es habitual, si no es habitual. Los fraudes, como les decía, por teléfono que existían en Chile, al menos, vienen todos de un lugar que se llama Colina 1. Colina 1 es un centro penitenciario. El 80% de las transacciones se originan ahí. Cuando los bancos dicen que efectivamente los clientes tienen responsabilidad respecto de cuidar sus claves, yo estoy muy de acuerdo. Pero cuando nos engañan, el banco podría perfectamente darse cuenta de que esa transacción venía de un lugar que era absolutamente riesgoso. Entonces, no solamente porque una clave sea correcta, es que ni se sepa. Por lo tanto, el contexto de eso es lo relevante. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo mapeamos? Habrá contexto, transacciones con mucho compromiso, que vamos a tener que limitarlas y dejar como efectivamente rechazarlas definitivamente. Pero habrá muchas otras, como por ejemplo las transferencias que le hago a la mesada de mi hija todos los meses por el mismo monto, desde el mismo dispositivo, ni siquiera me pregunte si eso no es un fraude. Las dejo pasar. Y mi problema es la zona del medio. Y en la zona del medio el gran problema es, entonces, ¿cómo tengo una variabilidad de manejo de que me permita definir desafíos para cada uno de esos puntos que me permita controlar los puntos de compromiso? ¿Qué desafío? Basado en las credenciales que tuve del cliente. ¿Qué credenciales? La biometría, un segundo factor, soft token, cualquiera de estos que se le ocurre. Las otras tres componentes que le faltaban. Ese es el modelo que nosotros hemos diseñado. La pregunta es, ¿cuánto costará implementar eso en los sistemas de ustedes? Porque nosotros, al menos en el periodo que me tocó a mí, me tocó 6 meses meter solo un SMS dentro de mis canales digitales. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando ustedes ven la evolución que ha existido en los canales digitales en los últimos 40, 50 años, desde los POS hasta los aplicativos móviles, las APIs que hay hoy día, el ecosistema al lado de la seguridad ha sido los procesos de onboarding, que es cómo intercambiamos credenciales con los clientes para que puedan operar por los canales digitales. Onboarding como, por ejemplo, entregar una tarjeta que es presencial. Hoy día llevamos en temas biométricos para poder intercambiar credenciales. Mecanismos de autenticación, credenciales propiamente tal, PIN, las claves de Internet, los OTP, todas estas cosas que hemos ido inventando, ¿cierto? Junto con los motores de riesgo basados primero en tarjetas, últimamente los de comportamiento y todo lo que tiene con políticas de riesgo. ¿Qué cosas defino? ¿Qué clave usar en qué momento? ¿Cuáles son los destinos riesgosos? ¿Cuáles son las franjas horarias en que opera? Todo esto es parte del ecosistema que acompaña a los canales para evitar controlar los fraudes. Y se ha construido en la banca entre los últimos 40 o 50 años, dependiendo del tamaño. Esto puede ser incluso con más componentes que las que hay acá. El problema de fondo es que esto, como ha ocurrido también en el tiempo, ha sido un proceso de conexión entre canales y mecanismos de seguridad que probablemente esas conexiones que vienen ahí son bastante más complejas, incluso las de sus bancos, que las que ven acá.
Y esto es lo que da inamovilidad al ecosistema de seguridad. Este es el problema de fondo por el cual cuesta cambiar. La biometría existe hace rato. Los sistemas basados en comportamiento también existen hace rato. ¿Por qué no están todavía incorporados los bancos? No digo que ocurra en Chile, sin duda, conocemos de cerca algunas realidades, pero ocurre en todo el mundo. Los bancos, como han tenido mucho desarrollo digital, esto ha sido en particular bastante complejo. ¿Cómo se resuelve esto? Ordenando. Si uno hubiese pensado y hubiese diseñado esto hace 40, 50 años atrás, la arquitectura de seguridad se parecería más a esto. Los canales a un lado, los mecanismos, los backends de autenticación por otro, al medio un orquestador, con una consola al medio que les permita definir cuáles son las políticas con las cuales interactúan los canales, teniendo atrás uso de mis mecanismos de onboarding, mis mecanismos de autenticación, los motores de riesgo. Esto es lo que efectivamente permitiría que las cosas pasaran más rápidas. Un nuevo mecanismo de autenticación, lo conecto de acá. Subo un nuevo canal, lo conecto con una API y le agrego las reglas de negocio en una consola central. Esta es una arquitectura en la cual debiéramos migrar. Tengo que agradecer que el mercado colombiano ha sido muy precursor en esta materia. Tenemos gran presencia acá con esta solución. Lo que yo diría solamente es que la ciberseguridad debe ser hoy día una de las principales ventajas competitivas de un banco. Clientes insatisfechos porque fueron sometidos a un fraude o porque tuvieron una mala experiencia y el banco además terminó no pagándole, por ejemplo, cualquiera haya sido, se haya sido engañado, ese es un cliente perdido. Ni hablar de la fricción y todo eso, que eso es peor. Pero la ciberseguridad depende exclusivamente de la velocidad que tengamos para dos cosas. Para avanzar más rápido en materia de tecnología, en realidad son tres. Avanzar tanto más rápido que la competencia y avanzar tanto más rápido que los ciberdelincuentes. Y para la única manera de tener velocidad es que tengamos una capacidad de cambiar la arquitectura. Todo lo que es bueno hoy día en materia de seguridad, se lo afirmo aquí, mañana no va a ser suficiente. Entonces lo que necesitan, en realidad, es una arquitectura que les permite evolucionar y los acompañe, de tal manera incorporando las nuevas tecnologías, y que si hoy día efectivamente hay cosas que no existen, en el futuro tengan la posibilidad de incorporarlas, pero de una manera flexible, rápida, y que alguna política no funciona, opere. Hay muchos que ya están operando con estas soluciones, así que los que no están operando todavía se preocupen porque hay ventaja competitiva. Eso. Listo.